Me siento muy gozosa y también, como siempre, usted sabe que cada día que podemos exponer las palabras de Dios es un nuevo desafío y es un nuevo reto delante de Dios y delante de cada uno de ustedes. Porque siempre he aprendido que cada palabra que se diga aquí tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo y que nada humano nosotros podemos traer acá que no sea las palabras que Dios trae a través de su palabra. Y nosotros, yo siempre he sabido que yo soy solamente un vaso solamente que tengo que decir lo que me digan que haga. Si usted tiene un vaso con agua, esa agua es para beber. Solamente el vaso solamente es el envase, pero lo que usted va a usar realmente. Bendecidos en esta mañana. ¿Cuánto esperan una palabra de Dios para su corazón? Porque yo estoy segura que cada uno de los que sé que todo lo que yo le diga a ustedes tiene que estar aquí. Nada que sea personalmente mío le voy a decir, sino lo que está dentro de su palabra. Gloria a Jesús. Y nada, vamos a leer la palabra de Dios en Ezequiel 37, desde el verso 1. Se pueden quedar así mismo sentados porque es un poquito largo el versículo, pero vamos a leerlo completo para así poder desglosarlo lo más rápido posible. Gloria a Jesús. Y la palabra de Dios dice así en Ezequiel 37, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto seco en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: hueso seco, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros las carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviré y sabré que yo soy Jehová. Y profeticé pues como me fue mandado. Hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza y di al espíritu, tú, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y algunos versículos más se los terminaré ahorita. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que tú has traído a mi corazón primeramente para que comparta con tu pueblo. Yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, tú hables a cada vida, tú hables a cada corazón, así como tú has hablado a mi corazón, Señor, y que tú en esta mañana reprenda todo espíritu contrario, todo espíritu maligno, todo lo que se mueve en los aires que no provenga de ti. Todo espíritu maligno, todo espíritu satánico, todo espíritu de distracción, en esta mañana lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús y lo llevamos cautivo bajo los pies de Cristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. En esta semana, gloria al Señor, mientras me preparaba para este mensaje, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que tú me des una palabra, porque era el jueves y no la tenía. No es que uno no tenga muchos mensajes, pero en realidad a mí siempre me gusta cuando voy a dar una palabra, que el Señor traiga una palabra a mí, me la traiga, como que me la revele. No me gusta como yo oje la Biblia, que predico, no. Me gusta que me dé una palabra específica, gloria al Señor, para cada mensaje.
Y mientras meditabas, el Señor me traía a mí, a Ezequiel, y me traía esta porción bíblica, gloria al Señor. Y nosotros, yo nunca me había detenido como tanto a estudiar en la Biblia la vida de Ezequiel. Simplemente lo veía como un profeta. Hay profeta, un profeta fuerte. Pero si nosotros analizamos y leemos la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que Ezequiel fue uno de los profetas que vivió en uno de los tiempos más difíciles que le tocó a Israel. Y este profeta, déjeme decirle, no era un simple profeta que estaba en Israel predicándole y profetizándole a los cristianos, a los judíos. ¿Usted sabe dónde le tocó al profeta Ezequiel profetizar? En Babilonia, cautivo. Cautivo. ¿Y usted sabe dónde tenían a Ezequiel? Viviendo a la orilla cerca del río Quebar. Él no estaba en Israel, estaba cautivo allá. Pero Ezequiel tenía algo. Ezequiel venía de una familia sacerdotal. Ezequiel sabía quién era él delante de Dios. Y Ezequiel estaba allá, porque si ustedes leen la historia detrás de Israel, yo siempre que predico un tema casi meta tengo que mencionar esta historia. Porque es que una de las cosas que me ha hecho a mí mantenerme como cristiana y poder caminar con Dios y poder hasta este momento estar aquí, no vamos a decir que somos perfectos, pero tratar de ser lo mejor posible para servirle a Dios, de ser una cristiana genuina, es ver la historia de este pueblo. Y cuando analizamos la historia y nos vamos antes de eso, podemos observar que el pueblo de Israel desobedeció. Fue un pueblo que Dios le hizo tantas promesas hermosas, pero este pueblo desobedeció a Dios. Por lo tanto, dice que fueron llevados cautivos, sus casas fueron quemadas, el templo fue quemado. Ese templo que inauguró Salomón, que decía: si mi pueblo se humillare, y que tanto bombo y tanta gloria, ese templo vinieron los babilónicos y se lo quemaron los caldeos. Y este pueblo, de tanta gloria, pasó a ser ceniza. Y fueron llevados cautivos muchos hombres de Dios a ese lugar. Y entre ellos estaba Ezequiel. Ezequiel era contemporáneo con Daniel, pero Ezequiel no era una persona muy conocida. Daniel estaba en el palacio, pero Ezequiel era una persona común. Mientras que Daniel era un príncipe que lo tenían allá cerca del palacio, Ezequiel vivía al lado de un río. Pero esto no limitó a Ezequiel. Ezequiel no dijo: oh, yo soy un sacerdote, pero ve donde vivo, al lado de un río. Pero ve cómo es mi vida, como dicen gente por ahí, tan mala, tan desdichada. No, este hombre se mantenía creyéndole a Dios. Y dice aquí que se dio esta visión para asegurando a los exiliados que serían restablecidos por el poder de Dios y volverán a ser una comunidad activa en la tierra prometida. Y mientras este hombre se mantenía firme creyendo lo que él creía, porque era un sacerdote. Cuando usted es un hombre y una mujer de Dios, no importa donde usted esté, no importa donde usted viva, no importa que usted viva allá cerca de una cañada, ahí usted le va a ser fiel a Dios. No importa que usted esté en el momento más difícil de su vida, que usted está bajo presión, usted se cree que es fácil. No es lo mismo yo venía a predicarle un mensaje a usted aquí en la iglesia, que hice la predicar allá afuera a los que no creen, o a una persona que ha creído, o compartir la palabra con Pedro que está firme, que ir a compartir con alguien que se apartó de Dios totalmente. Y en ese momento Dios llamó a Ezequiel y dice que Dios le dio una visión a Ezequiel y le hizo ese llamado. Ahora, si el Espíritu de Dios estaba en Ezequiel y entró sobre Ezequiel, era porque Ezequiel se mantenía bajo el Espíritu. Porque el Espíritu Santo no te puede hablar si tú no estás bajo el nivel espiritual, que tú estés en contacto con Dios. Porque a veces Dios nos habla, pero si no estamos en contacto con Dios no vamos a escuchar. ¿Y por qué Ezequiel escuchó y estuvo atento? Porque Ezequiel estaba en lo que tenía que estar para escuchar la voz de Dios, porque era un sacerdote. Como lo somos ustedes, somos sacerdotes de Dios, somos nación santa. Y dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre la vida de Ezequiel. Y Ezequiel dice que entró en él. Y una de las cosas que Dios le dijo a Ezequiel, que se encuentra en el capítulo 2, dice que él le dijo a Ezequiel: tú eres atalaya. Y le dijo: oye Ezequiel, ay de ti si tú no dices lo que yo te digo. Si tú no predicas aquello que tú tienes que predicarle, si tú no le das la palabra, aquello que tú tienes que darle, mira, la sangre de ellos será sobre ti y tú pagarás por ello. Pero si tú le das la palabra,
esa sangre ya no será sobre ti. Porque era una atalaya como lo somos usted. Usted y yo somos la atalaya de Jehová. Aquí en esta tierra. Y no lo va a hacer otro por nosotros. Somos usted y yo. Y no es para que usted le diga al hermano, diga, no, eres tú, no, es usted. Usted es atalaya. Y entonces dice la palabra de Dios, que este hombre dice que vino la palabra de Dios sobre su vida. Y le dijo a Ezequiel, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos. Gloria al Señor. Aleluya. Yo le decía que el tema era restauración total. Ahora, cuando Dios no dice, no habla de restaurar, cuando la palabra no habla de restaurar, era porque había algo que estaba ahí, pero que se había perdido. Se había perdido. Este pueblo, hermano, había perdido la fe. Había perdido la fe total en lo que era, en la promesa. Dios le había dicho a ellos que vendría un Mesías de ellos, que Dios levantaría rey, que Dios lo levantaría, que Dios lo restauraría. Y este pueblo había pedido todo. Pero viene Ezequiel con una palabra de parte de Dios. Dice este pueblo había perdido todo lo que era esperanza. Había perdido la fe, había perdido todo. Y yo me podía también analizar, digo yo, en esta cuarentena que nosotros nos ha tocado vivir con este sistema, con esta pandemia que estamos viviendo en este tiempo, hay muchas personas, hay muchos hermanos que han perdido la esperanza y han perdido la fe. Y hay muchos que estaban inclusive encaminados en el camino de Dios. Y han perdido todo lo que era la fe de servirle a Dios, de poder buscar su rostro. Quizás muchos han perdido ya la fe de orar. Pero dice la palabra de Dios que vino el Espíritu sobre ese que le dice, y le dijo, gloria al Señor. Le dijo, y que he aquí, dice que eran muchísimos sobre la faz de la tierra y por cierto seco en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Muchas veces Dios nos va a confrontar y nos va a hacer preguntas para saber en qué posición estamos nosotros delante de Dios. Dios te va a poner situaciones, a ver cuál es tu pensamiento, qué es lo que tú piensas, cómo tú crees que es Dios, cuál tú crees que es el nivel de Dios y hasta dónde tú crees que Dios va a llegar. Y el Señor te va a decir, ¿tú crees que esto es posible? ¿Tú te crees que puede ser? Y Dios va a preguntarte, ¿tú crees que es posible? Dime. Y a veces nosotros decimos, bueno, Señor, como dice, quizás ese que dijo, tú lo sabes, porque no hay otro que dice, no, es imposible. Es imposible. ¿Usted se cree que es posible usted va a un sepulcro, al cementerio, y usted coge un hueso seco, que tiene no un año ni dos, está seco, porque cuando un hueso se seca es porque tiene décadas ya. Y dice, pero ven acá, ¿tú crees que ese hueso pueden vivir? Y esa fue la pregunta que Dios le hizo a Ezequiel. Dime, ¿tú crees que esos huesos secos pueden vivir? Y yo, bueno, Señor, tú lo sabes, porque eres que sabe todas las cosas. Como dice la canción de este hombre, de este hombre que dice, Dios sabe lo que hace, Samuel Hernández. Dios sabe lo que hace. Y dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, cuando Dios te dice a ti o me dice a mí, a esto, Él te está dando una orden. Y Dios le dio la orden a ese que, bueno, si tú crees que yo lo puedo hacer, pues hazlo. Si tú crees que Jehová puede hacer algo grande en la iglesia, en el mundo, pues comienza. Bendito es el Señor. Y dice, pues profetiza. Y yo me ponía a analizar, digo yo, pero nosotros, todos como cristianos, como iglesia, Dios nos ha dado una palabra. Y a veces nosotros pensamos que profetizar solamente es cuando viene un profeta y profetiza. Hay muchos profetas en el pueblo de Dios. Pero déjame decirte en esta mañana, Dios te ha dado a ti esta palabra para que tú la profetices. Y es el tiempo que tú comiences a profetizar lo que Dios ha hecho aquí, esta promesa. Esa palabra, que tú la comiences a profetizar sobre ese mundo perdido que está allá afuera. Que tú comiences a profetizarla sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Bendito es el Señor. Y tú comiences a creer esa palabra.
Porque Dios le dijo a Jehová, le dijo a ese que profetiza. Entonces, si tú crees que yo lo puedo hacer, pues comienza a profetizar. ¿Usted cree que Jehová puede hacer muchas cosas en este lugar? ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas en su familia, en su iglesia, en su comunidad? Pues comience a hacerlo. Comience a creer la palabra que Dios le ha dado. Aleluya. Y dice la palabra del Señor. Dice, y pondré, pues profetiza, dice, y pondré tendones sobre ellos, sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros la carne, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviré, y sabré que yo soy Jehová. Dice entonces la palabra, entonces Ezequiel obedeció la palabra de Dios, porque dice, profeticé pues como me fue mandados. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Bendito Dios. Aleluya. Ezequiel obedeció a esta palabra. Profetizó la palabra de Dios. Ahora, yo me ponía a analizar. Nosotros, dice la palabra de Dios, que se juntó cada hueso con su hueso. Una de las cosas que nosotros como pueblo y como iglesia tenemos que tener primeramente, que tenemos que estar unidos. Cada hueso con su hueso. Cada hermano alíñese donde tiene que estar, porque lo primero que hizo Dios fue alineó cada lugar, alineó cada hueso. Si el tendón iba aquí, si aquí estaba el antebrazo, vamos a poner la mano ahí donde va a ese lado. Y Jehová, me imagino el Espíritu de Dios como Ezequiel lo veía recogiendo, como a veces usted ve en algunos videos que todo como que se junta, como un rompecabezas. Y Dios poniendo cada cosa en su lugar, porque lo primero que Dios tiene que hacer para que venga la gloria de Dios es poner cada cosa en su lugar. Bendito es el Señor. Cada cosa en su lugar. Donde Dios lo puso, ahí usted está. Si usted es el brazo, vaya buscando la mano, porque ahí es que usted tiene que estar. Si usted es el pie, vaya buscando, porque ahí es que usted tiene que estar. Y una de las cosas que Dios hizo fue juntarlo. Tienen que estar unidos, porque para poder juntar y ponerles carne. Entonces dice luego la palabra de Dios que dice que el Señor puso carne en ellos. La carne subió. Tiene que subir la carne. Y dice que hubo gran ruido. Mire, donde el Espíritu llega, tiene que suceder algo. A veces nosotros, como vimos en el libro de Segunda de Samuel, que dice que el pueblo de Israel, hubo un tiempo cuando los filisteos tenían el arca, que los hijos de Israel fueron y la recuperaron. Y dice que hubo gran ruido. Pero ese ruido no venía de Dios, porque hay ruidos que no vienen de Dios. Hay ruidos que son solo ruidos, que dice que solo son como címbalos que retiñen. Como le pasó a Elías allá en la cueva, que oía muchos ruidos. Ay, ahí está Jehová. Oh, ahí está el Señor. Estaba en el silbo apacible. Pero muchas veces hay ruido. El Espíritu Santo, mire, donde está el Espíritu Santo tiene que suceder algo. Y dice que sucedió gran ruido. Cuando un pueblo de Dios se mete con Dios, mire, hay ruido en el infierno. Hay ruido en el mundo espiritual. Porque la iglesia se levantó. Porque alguien tiene que levantarse. Porque usted y yo como iglesia, como líderes, tenemos que coger la antorcha. Ezequiel era un líder, era un siervo de Dios, era un sacerdote. Y él sabía cuál era su trabajo delante de Dios. Y él cogió el espacio, el lugar donde Dios los puso y se levantó. Y por eso fue a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Iglesia, es tiempo de que nosotros, como pueblo de Dios, haga ruido allá en el mundo. Que el diablo vea a la iglesia haciendo. ¿Y cuál es el ruido? Que tú andes predicando la palabra. Que estemos haciendo el trabajo de Dios. Que estemos obedeciendo al Señor. Que nos sometamos. Pero si nosotros como iglesia no escuchamos la voz de Dios, no podemos hacer nada. Y la voz de Dios, para oírla, hay que estar sometido a Dios. Sometido a Dios primeramente. Sometido al líder, al trabajo que hay que hacer en la iglesia. Porque Ezequiel estaba haciendo el trabajo para que fue llamado. En ese lugar donde él estaba cautivo. Él estaba cautivo. Ezequiel no estaba libre. Pero su espíritu no estaba cautivo. Bendito es el Señor. Y dice que hubo gran ruido en aquel lugar. Y dice que comenzó la carne a subir. Bendito es el Señor. Aleluya. Dice, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aleluya. A veces estamos unidos y decimos, vamos a hacer trabajo, vamos a hacer lo de Dios, vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado, vamos a hacerlo. Y a veces nos quedamos en vamos a hacerlo. Wow.
Mira, hermanos, si nosotros como iglesia hubiésemos hecho todo lo que nosotros nos hemos propuesto hacer y todo lo que se ha dicho en este lugar, fuera otra historia. Más que la que vemos, pero que Dios ha hecho muchas cosas, fuera más grande. Pero a veces nos quedamos ahí en ruido. Vamos a hacer ruido, vamos a hacer que la carne suba. No, estamos unidos, sí, pero hay que meterse en ayuno y oración. Porque si yo digo, vamos a hacer un culto evangelístico ahí en la esquina, lo primerito que tenemos que hacer es meternos en el Espíritu, para que Dios vaya trabajando antes de nosotros llegar. Y dice la palabra de Dios que dice, y no había espíritu en ellos. Porque si el Espíritu Santo no está, nada va a suceder. Nada puede suceder. Todo lo que suceda, si el Espíritu Santo no está en el lugar, todo viene humanamente y lo que es humano perece. Bendito es el Señor. Dice las palabras de Dios, dice, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hija de hombre, y di, Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, dice Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bendito es el Señor. Cuando usted y yo comencemos a hacer lo que hizo Ezequiel, ¿qué hizo él? No había vida. No había vida, porque si el Espíritu no está, no hay vida. Usted dice, yo quiero hacer esto, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, no está lleno del Espíritu Santo, porque en realidad la iglesia, todos desde que nos convertimos, tenemos el Espíritu Santo, pero estar lleno del Espíritu Santo, aleluya, bendito es el Señor. Y dice que el Espíritu sopló, y dice que sopló vida y entró vida en aquellos huesos secos. Y déjeme decirle, nosotros como pueblo, como iglesia, hay muchos huesos que están secos. Hay muchas personas por ahí que necesitan una palabra de Dios. Hay muchos hermanos que quizá usted lo ve que se sientan en el banco y necesitan palabra de Dios. Necesitan ser restaurados. Porque muchos vienen y se sientan en el banco, pero han perdido la fe, han perdido la esperanza. Están sentados, solo está el cuerpo, pero el espíritu no está aquí. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Estaba en Babilonia, estaban cautivos. Ellos habían perdido la esperanza, ellos habían perdido todo. Todas las promesas que Dios les dio, ellos dijeron, no, es que ya hasta aquí llegamos. Es que miren, nos llevaron cautivos, mataron. Mire, este pueblo pasó por algo tan difícil que nosotros, humanamente, digo yo, wow, pero es verdad que ellos tenían que tener esperanza en Dios. Pero con lo que pasó este pueblo, mire, no era fácil. ¿Usted cree que cuando esos babilónicos llegaron y los caldeos, usted sabe lo que hacían esas personas con sus niños? Lo estrellaban en la pared, se lo mataban en sus propios ojos. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios, que estaba ahí mirando Edom, el hermano de Israel, que era Esaú, que era otra nación. Y dice que cuando Edom vio todo esto que le sucedía a los hijos de Israel, lo único que le dijo fue arrasarla, destrúyanla. Se burlaban de Israel. Israel dijo, wow. Y le mataban sus niños. Y era bien difícil, era bien triste. Y quizá hay alguien por ahí que está pasando un momento difícil. Quizá ha dicho, mi familia me abandonó, mi familia se apartó de mí, todo el mundo me rechaza, nadie me quiere, no consigo un empleo bueno, no puedo tener una familia estable, no puedo tener un hogar. E Israel pasó un momento bien difícil. Que su propio hermano le dijera, mátenlo, arrásenla, destrúyala. Y quizá usted a mí no ha pasado eso. Que una persona más cercana a usted y a mí nos haya hecho algo y quizá usted se siente tan deprimido, tan devastado, que usted dice, no, ya Dios no va a hacer nada por mí. Ya todo eso que Dios dijo que iba a hacer conmigo, eso se fue a la nada. Ya eso no va a suceder. Porque ve todas las promesas que me ha dado y ve por lo que estoy pasando. Ve lo que me ha pasado, pero no, hay una esperanza. Es tiempo de que recupere tu fe, de que recupere tu esperanza. Porque mientras el Señor esté ahí sentado en su trono, mire, la iglesia se va a mantener firme. La iglesia, cada promesa que Dios te ha dado a tu corazón, la va a cumplir. Bendito es el Señor. Y es tiempo de que nosotros como iglesia recobremos la esperanza. Los que la han perdido, porque nosotros mantenemos nuestra esperanza creyéndole a Dios. Pero sí hay muchos pueblos que han perdido la esperanza. Hay muchas personas que se sienten como que ya todo se terminó. Y déjame decirte, todo no ha terminado.
Si tú ves que tu familia, tú has predicado y le has llevado la palabra y tú no ves nada que sucede, mantente firme porque Dios va a cumplir su palabra. Por encima de lo que sea, por encima de Satanás, por encima de las circunstancias, solamente tienes que mantenerte creyéndole, porque Él es capaz de todo. Dice la palabra de Dios en Isaías, dice la palabra de Dios, que dice que Él convierte lo desierto en manantiales. Donde no hay, ahí es que Dios pone. Y yo he visto, mire hermano, yo se lo digo, ¿sabe por qué? Porque yo he visto la mano de Dios en mi vida. Yo he visto que donde no hay, ahí es que Dios pone. Yo recuerdo una etapa de mi vida que todo lo que era familia, todo lo que podía hacer, quizá darnos las manos como familia en un momento dado, nadie hacía nada, todo el mundo se olvidó. Y es tan así que quizás cuando un día vino alguien y me mandó algo, dice, te voy a mandar una ayuda. Y llega donde un familiar y el familiar se queda con ella ni siquiera necesitándola. Y yo dije, wow, Señor, y para colmo, déjeme decirle, para colmo, ese día yo estaba en matutino orando en la iglesia y mientras yo oraba, el diablo se llevaba mi bendición aparentemente. Aparentemente. Y usted dice, wow, pero es que esto no es posible. Yo estoy ayunando, estoy orando y mientras yo oro va el diablo llevándose mi bendición. No. El diablo no está llevando tu bendición. Lo que tú ves con tus ojos, Dios es poderoso y Dios está haciendo otras cosas. Y mientras esa persona se llevaba todo lo que traía esa caja, un día yo estoy en mi casa así meditando y el Señor me dice a mí, párate en el frente. Y yo me paré. Y yo dije, voy. Y el Señor me dijo, ¿tú ves tu casa? Tú la querías con galería, tú la querías muy bonita. Mira, te la hicieron cuadrada así. ¿Tú sabes por qué yo te la hice así? Es para enseñarte algo. Mira, a ti te robaron una caja llena de todo. Pero esa casa que tú tienes te la llené de todo y te la di completa. No te di 100 veces, 1000 veces más que lo que el diablo te robó. Porque Dios actúa de manera que nosotros no lo vamos a entender. Y para nosotros entender a Dios, Dios no va a pasar por el proceso. Y este pueblo de Israel tuvo que pasar por este proceso. Porque Dios le había dado oportunidad de que se arrepintieran, de que buscaran a Dios. Pero ellos nada. Pagaron todo justo por pecadores porque había hombres de Dios, mujeres de Dios que amaban a Dios. Pero tuvieron que someterse a Dios. Dios tuvo que pasarlo por una lección para que ellos pudieran entender. Y quizá Dios te está pasando por una lección para que tú puedas tener un encuentro con Dios. Para que puedas conocer qué Dios tú le sirve. Porque si tú no pasas por el proceso, tú no vas a saber qué tipo de Dios tú tienes. Ni vas a poder hablarle a otro de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y dice la palabra de Dios que este evangelio sería predicado por testimonio y con testimonio. Bendito es el Señor. Y dice la palabra de Dios. Sigue diciendo aquí. Casi estoy terminando. Dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestras esperanzas y somos del todo destruidos. Por tanto, dice, profetiza y dile así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y yo haré subir de vuestra sepultura y traeré a la tierra de Israel y sabré que yo soy Jehová. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y yo haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabré que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Jehová le estaba diciendo a este pueblo, yo voy a hacerlo, yo lo voy a llevar a su reposo. Yo le prometí un reposo y ustedes van para su reposo. Aunque esté pasando por momentos difíciles, aunque se estén burlando de ti, como le decían al pueblo de Israel, que le decían, muchachos, miren, los que tocaban el arpa, le decían, pero toquen el arpa, pero ríanse, pero canten. Y ellos decían, pero es que no hay ánimo de hacerlo, porque es que estamos cautivos. Pero aunque tu carne esté cautiva, tu espíritu nunca deje que esté cautivo. Debemos recuperarnos, como decían aquellos músicos, porque habían hombres y mujeres de Dios, hombres, muchachos, que le tocaban al Señor, como decían los levitas, los hijos de Asá, que dice que estaban cautivos. Y dice en el Salmo 42 que decía, como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Y decía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios.
aunque tú estés donde estés, tienes que tenerse de Dios. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Decía, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? El diablo te va a decir a ti, ¿dónde está tu Dios? Pero tú le vas a decir, mi Dios está sentado en su trono y no se ha quitado de ahí. Aleluya. Cuando el diablo te traiga ese pensamiento que te diga, ¿dónde está tu Dios? No te digo que tú le sirves. Mira lo que te hicieron, mira lo que te están haciendo. Mira que no le sirve a Dios. Mira cómo le está yendo. Como decía, se dice, ven cómo prosperan los impíos de este mundo. Con vicio, con placeres, ve cómo están gordos, ve cómo tienen casa, ve cómo viajan carros. Y yo que le he servido a Dios tantos años, le he sido fiel, veme aquí donde estoy, aleluya. Pero ¿sabe por qué piensa eso? Porque el día que te meten en el santuario, va a decir como dijo Asa, dice, tan torpe era yo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Si fuera, Señor, si a ti, fuera de ti, nada deseo. Nada deseo. Porque este mundo no ha llenado la mente de que nosotros para ser felices tenemos que tener cosas. Y todo eso es importante y todos queremos tener cosas. Pero las cosas más importantes que usted y yo debemos tener es la salvación. Es el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque lo único eterno es el Espíritu de Dios. Lo único que tú vas a mantener es la presencia de Dios. Como le dijo Jesús a Marta. Marta, afanada y turbada está. La Marta, deje su turbación, déjese de estar turbando. Como María, que dice que María había cogido la mejor parte, la cual nadie le iba a quitar. Nadie te puede quitar eso. Nadie te puede quitar la presencia de Dios. En esta vida se te quita todo, pero la presencia de Dios nadie te la vas a quitar. Y Satanás está bombardeando a muchos cristianos en este tiempo, diciéndole, tú no tienes aquello, tú no tienes esto. Miren, los apóstoles, aquellos hombres de Dios, no tenían nada y le eran fieles a Dios. Y cuando yo crecí, que yo estaba niña, en mi familia, mi mamá le servía a Dios. Y la gente se iba lejos, se iba en lodos, se iba a orar en casita de yagua. En la iglesia era de yagua y oraban con hacho prendido, lloviendo. Llevaban su niño, no importaba que fuera por un monte, lo llevaban. Y nosotros como cristianos, es tiempo de que despierte pueblo. Este pueblo estaba cautivo y deseaba volver a Israel. Y va a haber tiempo que muchos van a desear, aunque sea estar en la casa de Dios. Como decía Isaías, y cogería yo antes estar aunque sea la casa, a la puerta de la casa de Dios, que habitar en morada de maldad. Hay muchos que están siendo perseguidos en otros países y quisieran tener el privilegio que usted y yo tenemos. Quisieran tener la libertad que usted y yo tenemos y no lo pueden hacer. Y es momento de que la iglesia se alborote. Es tiempo de que la iglesia se levante. Los discípulos hubo un momento que fueron perseguidos. Pero usted sabe para qué fueron perseguidos. Porque si no eran perseguidos, la iglesia no iba a crecer. Y fue necesario. Fue necesario, bendito sea el Señor. Y quizá por tu vida estás pasando por momentos difíciles. Pero si tú le sirves a Dios y estás con Dios, nada te puede hacer el enemigo sin el permiso del Señor. Hubo un momento, yo como cristiana le puedo decir que pasé por momentos difíciles, oscuros. Que venía a la iglesia y no era yo, era mi cuerpo. Y me sentía mal, hasta si el pastor decía algo malo, yo decía, usted se siente mal, si lo saludan, usted se siente mal. Y si no lo saludan, se siente mal. Y usted dice, pero es que la iglesia está mal. Pero es que el pastor está mal. No es el pastor ni la iglesia, soy yo que tengo que levantarme. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se puede encontrar con el hermano más morroñoso. Y usted le da un abrazo y dice, hermano, Dios te bendiga. Porque la paz que Dios da sobrepasa todo entendimiento. Y la paz sale de adentro. No es que me la traiga la paz, soy yo que tengo que tenerla. Y esa paz solo la da Dios. Bendito es el Señor. Y Dios le prometió al pueblo de Israel que lo iba a restaurar. Le prometió que lo que Él le prometía iba a venir, que era un Mesías, que era un Salvador, que era nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor cumplió su palabra. Porque Él le dijo 70 años van a estar cautivos, pero yo lo traeré. Porque el Señor siempre tiene un remanente. Hay hombres y mujeres que Dios ha levantado como remanente. Y usted y yo somos ese remanente. Para predicarle a ese mundo que se pierde. Para decirle a aquellos que se han descarriado, vuelve, que es el tiempo. Comencemos a buscar a aquellos que se han apartados.
Aquellos que están allá, que se han olvidado todo el mundo, que dicen, me han olvidado. Piense usted en su casa y en su mente, ¿quién se descarrió de mi iglesia? ¿Quién se apartó que yo conozca? Lo voy a buscar, lo voy a llamar. Y dice que aquel pueblo vino con Zorobabel, vinieron los sacerdotes, vinieron Nehemías y toda esa gente, y vinieron y levantaron los muros caídos, aleluya. Y dice que el pueblo se recuperó, volvió su esperanza. Dice que habían cánticos, hubo lucha, sí, porque tenían que pelear con los enemigos. Tenían en una mano la espada, en otra mano tenían la Biblia o la palabra de Dios, pero estaban peleando, estaban ahí, porque no va a ser fácil usted restaurarse, no va a ser fácil levantar. Pero hay que llenarse del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos volvieron. Y en tanto tiempo, Dios cumplió su palabra. Yo le había prometido un Mesías. Yo le había prometido un Salvador. Porque el pueblo de Israel pensaba que la salvación de ellos era que le iban a traer un rey muy coso, un señor muy grande, un trono. No, Dios venía humildemente. Y quizás nosotros aquí en la iglesia pensamos, Dios te dice a ti, a mí, te voy a bendecir poderosamente. Y nosotros una vez quizás pensamos en jipeta, en viaje y en casa. Ay, cuando Dios te dice a ti, te va a bendecir poderosamente, dice para buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Y hay personas que Dios le va a dar mucho, pero hay otros que le va a dar poco. Porque no a todo el mundo Dios le va a hacer rico. Y hay otros que Dios le va a dar el sustento toda su vida, porque no están preparados para entrar ahí. Porque si entran ahí, Dios sabe que se le van, como dice el pueblo de Israel. Inmediatamente lo metió en la bendición. Muchos adorar a otros dioses. Entonces nosotros como pueblo, es el tiempo, mire, la mayor bendición que Dios me ha dado a usted y a mí, no es darnos una jipeta, porque eso perece. ¿Cuántos jipetuses no se murieron, no se han muerto? ¿Cuántos con mansiones, aviones, jet privado? Pero hay algo que usted y yo podemos morir a la tumba y lo vamos a mantener, que es la salvación de Dios. Y en este tiempo Dios le prometió al pueblo de Israel, fue un Mesías salvador que lo libertaría, pero ellos no entendían. Pero usted y a mí hoy Dios nos promete la salvación. Y la salvación no tiene precio. Y dice la palabra que cuidemos nuestra salvación con fe y temblor. Cuide su salvación, y aunque usted no tenga nada, aunque usted vea que usted está solo, aunque vea que usted no se derrite, aunque vea que el negocio le quebró, aunque vea que nadie lo busca, aunque vea que nadie esto, mire, manténgase firme, porque es su salvación que usted tiene que pelear. Y estamos más cerca que cuando creímos, porque Cristo viene, Cristo está a la puerta, ya falta poco, aleluya, falta poco, aleluya. Bendito es el Señor. Y como le dije en el otro mensaje, el pueblo de Israel, mientras más cerca estaba, menos creía. Muchos se han desviado, pero mientras nosotros quizás menos pensamos que Él viene, ahí es que está la puerta. Y Cristo está por venir. Y por eso te ve muchos que se están desviando. Porque la palabra ya dice, y hallaría el Hijo del Hombre fe en la tierra. Mientras Cristo esté más cerca, el enemigo va a atacar más fuerte. Porque dice la palabra, dice, ay de los moradores de la tierra. Porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo ¿qué? Que tiene poco tiempo. Dios le bendiga mucho en esta mañana. Dios le guarde. Bendiga a su familia. Y comience desde hoy a profetizar la palabra sobre su casa. Mire, esa palabra que está ahí, profetícela. Si usted ve que su hijo no le sirve, Dios profetice que sus hijos van a ser cristianos. Yo tengo mis hijos, mire, y mis hijos son muchachos tranquilos, pero yo le profetizo a ellos. Y yo le digo a mis hijos, mira, yo le digo a uno, yo veo que tiene como un deseo como de la música. Yo le digo, mira, tú vas a ser un gran levita. Y dice, ay mami, yo digo al otro, le digo, mira, tú vas a ser un gran pastor y un maestro, va a enseñar la palabra. Y a Londa le digo, mira, tú vas a ser una líder juvenil, tú vas a dar la palabra y tú vas a enseñar a muchos jóvenes. Declare la palabra sobre su casa. Declare la palabra sobre su familia. Profetice a la bashaya. Profetice en su casa, que usted es el profeta de su casa. Usted es el profeta de su casa. Y como usted declare la palabra, así sucederá. Bendito Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito sea el nombre de Dios, Señor. Aleluya. En esta mañana, Señor, yo declaro las palabras sobre este pueblo. Padre, yo profetizo, Señor, tu palabra. No soy profeta, pero profetizo tu palabra. Señor, que este pueblo, lo que tú has prometido, se cumplirá. Señor, que aquellos que han de venir, Señor, vendrán. Que tú cumplirás tu propósito en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio, Señor. Aleluya. Espíritu Santo de Dios,
Aleluya, aleluya. Póngase en comunión, aleluya. Y su hermano que está a su lado, aunque usted no le ponga las manos, profetice palabras hacia su hermano. Profetice palabras sobre qué del que da al lado. Palabra de bendición, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y declare una palabra, aleluya, de poder. Aleluya.